Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. 10 países han marcado un nuevo eje progresista de gobiernos de izquierda al posicionarse en América Latina como los favoritos para ejecutar cambios. Esta nueva tendencia genera en algunos sectores expectativas y en otros incertidumbre política en el continente. Todo ello agravado por los efectos de la guerra de Ucrania y el desinterés de Estados Unidos en la región. El punto de inflexión fueron las elecciones de 2018 en México, el segundo país más populoso de la región, en las que resultó ganador Manuel López Obrador. Al año siguiente se produjeron las victorias de Laurentino Cortizo en Panamá y Alberto Fernández en Argentina. En 2020, Luis Arce ganó la presidencia en Bolivia tras un año turbulento por la ilegitimidad democrática. En 2021 se sumaron 3 cambios más, sin contar las cuestionadas elecciones en Nicaragua que revalidaron en el poder a Daniel Ortega, los triunfos de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro, esposa del depuesto Zelaya en Honduras y Gabriel Boric en Chile, y el triunfo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también pertenece al movimiento socialista. Y en octubre los brasileños irán a las urnas con un Bolsonaro hundido en los sondeos y un Lula fortalecido y deseoso de competir por la presidencia. Esta cadena de acontecimientos llevó a los analistas a certificar el regreso de la izquierda y por extensión el avance de una ideología que continúa desafiando los principios avasalladores del neoliberalismo. La interrogante es qué implicaciones tendrá esta nueva oleada de gobiernos de izquierda, sobre todo si se considera que algunas circunstancias han cambiado desde el anterior giro socialista en los años 2000, porque actualmente el gobierno de Venezuela se mantiene bajo un estricto régimen político creado por la izquierda en manos del presidente Nicolás Maduro, que ha generado un cambio radical en la nación, con un aumento en la migración de miles de venezolanos hacia otros países por las crisis económicas y alimentarias. Los liderazgos que habían en la izquierda venían preparándose desde hace mucho tiempo para recoger el poder, y ese poder que se ejerció no creó los mecanismos para renovarse, sostuvo Luis León, analista político. Una de las razones fundamentales del triunfo de la izquierda en estos países es probablemente las dificultades económicas, el aumento de la desigualdad y el ferviente descontento con los gobernantes, y la mala gestión de la pandemia de la COVID-19 que han impulsado un movimiento pendular que se distancia de los líderes de centro derecha y de derecha que denominaban hace unos años. Los gobiernos socialistas en cada país se rigen por distintos sistemas democráticos, económicos e ideológicos. Por lo tanto, no debe de existir ningún estigma sobre el relevo de ideas con gobiernos conservadores. El sociólogo Pablo Carías afirmó que existirá un claro compromiso entre las naciones, entre ellos fortalecer los derechos humanos y las libertades, impulsar nuevas leyes que beneficien a la población en determinadas políticas públicas. Pero los nuevos líderes de la región se enfrentan a graves limitaciones económicas y a una posición legislativa que podría obstaculizar sus propósitos, así como unos votantes intranquilos que se han mostrado dispuestos a castigar a quien no cumpla lo prometido. Por lo tanto, sostienen que las nuevas políticas para impulsar las medidas de creación de las voluntades políticas no se pueden utilizar en registros regionales para verificar las nuevas ideas. Buenos días. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Un verdadero gusto que nos acompañen esta mañana de miércoles 22 de junio. La mitad del año estamos por finalizarlo. Ganó en Colombia el señor Petro el domingo, y como hoy vamos a hablar, partido de izquierda gana el terreno en América Latina. Falta ver si Lula logra volver al poder allá en Brasil. Pero Álvaro Uribe Vélez, pongan atención lo que decía el expresidente de Colombia sobre el nuevo presidente de los colombianos, el presidente electo, el señor Petro. ¿Lo tenés, Eddie? Ponelo.
Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región, porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez. El doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Petro, y tiene unos partidos y unos candidatos, ¡ay, cerquitica de él! ¡Ay, cerquitica de él! Por eso llamo a decir lo siguiente: seguramente en el Centro Democrático hemos cometido errores, también ha habido aciertos, pero aquí hay un partido con unos principios muy importantes para la democracia: inversión privada, política social, Estado austero, seguridad. ¿Para dónde va el país con este consumo de droga? ¿Para dónde va el país con este narcotráfico? ¿Para dónde va el país con este microtráfico? Mario, muchas gracias. Gracias, presidente. Es el presidente Álvaro Uribe Vélez, aquí en directo en TV Noticias, Información Política. Bueno, saludos a la persona que me mandó el video. Saludos, voy a saludar a mis invitados, los analistas, a licenciado Edgardo Rodríguez, es sociólogo, politólogo, catedrático universitario. Buenos días, Raúl. Buenos días a mi estimado amigo Tito Mejía. Buenos días al pueblo hondureño. Un tema muy interesante al que nos ha convocado Raúl y que tiene mucho que ver también con la situación política en Honduras. Así que gracias por la invitación. El abogado Arístides Mejía Carranza, exministro de Defensa, es presidente del Tribunal Nacional Electoral. Abogado Arístides. Buenos días, Raúl. Buenos días, Edgardo. Creo que es un tema de mucha actualidad, importante que lo abordemos porque el rumbo que ha tomado América Latina, porque pareciera que siempre es como por oleadas, ¿verdad? Hubo una oleada de regímenes militares, antes hubo una oleada de dictaduras, después una oleada de gobiernos de derecha y ahora una oleada otra vez, es la segunda vez, de gobiernos de izquierda. Así que muy interesante de ver qué es lo que influye para que se den estas oleadas. Es un poco un fenómeno difícil de comprender, ¿verdad? Porque de repente son elecciones tras elecciones que va ganando la izquierda en América Latina y se presume de que va a ganar Lula este mismo año, con lo cual prácticamente, exceptuando unos 4 países, todo el continente hispano o luso hispanoamericano estaría bajo gobierno de izquierda. Así es. Bien, ¿por qué son considerados los movimientos sociales como generadores de cambio y estas personas que han liderado? También eso que decía Álvaro Uribe del señor Petro, hablando de la inteligencia de él y lo señaló como ser eso muy peligroso para Colombia, don Edgardo. Bueno, Raúl, yo antes de entrar al tema de Uribe y de los movimientos sociales, debemos posicionar un poco lo que está pasando. Parece que, como dice Tito, hay movimientos, veníamos por ejemplo en los 70s, principios de los 80, regímenes militares de línea dura, luego viene la ola democratizadora en toda América Latina, con partidos democráticos, pero con el tiempo estos partidos se empiezan a desgastar en el Estado, en la función pública, en la satisfacción, diría yo, de las demandas de las grandes mayorías, y es cuando ya, diría yo, como a mediados de los 90, finales de los 90, cuando por ejemplo emerge la figura de Hugo Chávez, cuando empieza a tomar fuerza esto. Yo creo que hay factores internos, factores nacionales de cada país que tienen que ver con esta nueva oleada de gobiernos de izquierda o de centro izquierda en toda América Latina, factores internos y externos. Sin lugar a dudas no podemos soslayar el fracaso que han tenido los partidos de centro y centro derecha en el poder. Eso hay que decirlo fuerte y claro. Ha habido un fracaso
en las políticas económicas, en las políticas sociales y ahora un factor que es el gran elector y es la corrupción o la lucha contra la corrupción. Es un factor que está pesando muchísimo en las derrotas de los partidos de centro y centro derecha en toda América Latina. La pobreza, la marginalidad, la exclusión, en lugar de reducirse en América Latina y en Honduras, ha aumentado, agravado obviamente por fenómenos naturales y fenómenos como la pandemia, pero esto ya se venía produciendo. Entonces hay un contrapunto entre crecimiento económico, que lo hemos estudiado y leído muchísimo, crecimiento económico y desarrollo integral de los países. Sí ha habido crecimiento económico. Muchos, digamos, políticos se solazan, se alegran cuando hay cierto crecimiento económico en las economías latinoamericanas. Sin embargo, ese crecimiento económico no llega, no termina de llegar a los sectores populares, marginados, y se queda en las élites empresariales y políticas tradicionales. Entonces, el descontento es lógico, es natural, es esperable que suceda, y ese descontento está siendo canalizado por el otro lado por fuerzas políticas de izquierda. Y aquí también un paréntesis, hay distintos ensayos, estudios, publicaciones sobre la caracterización de la derecha y la izquierda o de los sectores democráticos y los sectores autoritarios en América Latina. Vamos a decir que hay distintas izquierdas, ¿verdad? Una izquierda más radical, como puede ser la venezolana o la nicaragüense, y una izquierda mucho más moderada, como por ejemplo la que hoy gobierna México. Entonces no es la misma izquierda, no nos equivoquemos, porque no son exactamente iguales, hay distintos procederes, igual que la derecha, ¿verdad? Hay regímenes o partidos y líderes de derecha como Bolsonaro, de una extrema derecha, diría yo. Ahí también metería a Álvaro Uribe Vélez y otros políticos de derecha más moderados, como lo vemos acá en Honduras, por ejemplo, o en otros países. En el caso ahorita de Ecuador, el presidente Lazo, por ejemplo, es una derecha mucho más hacia el centro. Entonces ahí también el análisis hay que hacerlo un poco más fino. Y la otra cosa también, que esto es importante, porque a veces en las discusiones a uno le dicen, sí, pero es que esa dualidad entre izquierda y derecha ya no cabe. Yo creo que sí cabe, porque hay posturas, hay principios, hay enfoques claramente porque la derecha y la izquierda se distinguen especialmente en el rol del Estado. Ahí vamos a encontrar la diferencia entre izquierda y derecha. Repito, una más moderada y otra más radical. Entonces a mí me dicen, no, pero es que ese debate entre izquierda y derecha ya no cabe. Sí cabe. Y entonces me dicen, el debate ahora es entre democracia y autoritarismo. También cabe ese debate entre posturas más democráticas, menos democráticas, o más o menos autoritaria. Y el autoritarismo existe en América Latina, lo hemos visto, un autoritarismo de derecha y un autoritarismo de izquierda. Igual hay demócratas, digamos, de centro derecha y demócratas de centro izquierda. De ahí entonces debemos de decirlo claramente para las preferencias político-electorales al momento de clarificar. Y otra cosa que quiero decir es la pésima caracterización que hay de ciertos políticos de derecha. Y escucho precisamente a Álvaro Uribe hablar de neocomunismo. Me sangran los oídos cuando escucho hablar de eso, y por ejemplo en la campaña anterior acusar de comunistas a los líderes principales del Partido Libre. Me refiero a la campaña del año pasado en Honduras. Yo me opuse y lo dije, que deben abandonar ese discurso anticomunista, porque realmente el comunismo nunca existió y menos ahora. Lo que hay es otro tipo, digamos, formas autoritarias de derecha y de izquierda de gobernar, y hay formas más autoritarias como las tenemos aquí al lado en Nicaragua, que es un régimen de izquierda autoritaria a todas luces, que camina rápidamente, ahí sí, en el caso de Nicaragua, hacia un totalitarismo de izquierda. Pero eso de hablar de regímenes comunistas no pega ya, y además es una muy mala caracterización por parte de los que
lanzan esas acusaciones, como el caso de Uribe. Eso creo que es importante decirlo para no perdernos en el análisis. Y hay factores externos también. Me he referido a los factores internos, por qué está fracasando la derecha y la centro derecha en América Latina, por la mala gestión, por la pésima gestión, porque ya el modelo económico está desgastado, está cansado, no se está repensando cómo, digamos, implementar modelos de desarrollo económico y social que en alguna medida vayan dando respuesta a las necesidades de las personas. Tampoco es que los regímenes de izquierda o llamados de izquierda estén solucionando los problemas, pero es que la gente está desesperada, ¿verdad? Los pobres, los marginados, asusados por las redes sociales, por los movimientos sociales, que para eso se utilizan en muchos casos, para generar ese ambiente de ingobernabilidad y de búsqueda de soluciones. Entonces la gente está desesperada y de repente pues surgen los líderes que ofrecen un gran cambio, una gran transformación, solventar todos los problemas, y a la hora de la hora vemos que realmente no se están solucionando los problemas fundamentales de América Latina. Quizás se avance un poquito, pero tampoco es que están estos regímenes solucionando los grandes problemas. Lo hemos visto pues en el caso de Brasil. Es cierto, Lula hizo algunas cosas interesantes sobre el combate a la pobreza extrema, pero hubo grandes casos de corrupción que lo incluyen a él mismo. Lo mismo en Argentina, y lo podemos ver en distintos países de América Latina, que tampoco es que la izquierda va a solucionar los problemas, porque el discurso de la izquierda que está ganando tampoco es un discurso y una práctica que estamos viendo que sea radicalmente diferente. Al contrario, se profundizan muchos de los problemas que ya tenemos, se han seguido profundizando en estos regímenes. Entonces, estamos en una coyuntura muy, muy crítica, diría yo, en América Latina, desde los dos sectores. Ninguno de los dos ha logrado encontrar modelos de desarrollo económico democráticos, incluyentes, que con crecimiento económico, el crecimiento económico logre ser distribuido de alguna manera entre los sectores más pobres y eso genere bienestar. Ninguno de los dos bandos, ni izquierda ni derecha, o autoritarismo y demócratas, han podido encontrar esa fórmula, y las pruebas están ahí. Veamos el caso de México. López Obrador no ha hecho ninguna diferencia, o muy pocas, porque no voy a ser tan grosero en decir que ninguna, pero sí quizás su conducta personal, sin duda alguna, pues hasta el momento se ha visto bastante correcta, pero la violencia, el narcotráfico en México vive hoy su mejor momento. La situación económica de pobreza, de marginalidad en México no se ha sido reducida sustancialmente. Es decir, México funciona porque tiene una economía de mercado enorme, de gran pujanza, ¿verdad? Entonces, pero la diferencia no ha sido en la economía, en lo social, fundamental. Quizás en la forma de gobernar sí, pero eso no le soluciona los problemas de la pobreza o de las necesidades de las grandes mayorías, o de calidad de vida. Entonces, yo siento, mis estimados amigos del Foro y pueblo hondureño, que los partidos políticos, sean de izquierda, de centro, de derecha, todavía están en deuda. Hay un gran debate en América Latina sobre esto, pero no se debate en el tema de los modelos económicos y seguimos estancados en los mismos esquemas de hace 40, 50 años hacia atrás. Don Arístides Mejía. Bueno, yo creo que lo que hace que en América Latina hayan oleadas es porque tenemos un origen común y realmente durante el siglo XIX se estructuró una forma social y económica que en algunos casos y en algunas regiones de los respectivos países persiste hasta ahora. Acuérdense que siglo XIX hubo una lucha entre conservadores y liberales. Los liberales fueron los reformistas y las reformas se dieron en mayor o menor medida en algunos países. En Honduras pues tuvimos la reforma de Soto, muy importante, que fue prácticamente la que dio lugar a la creación del Estado hondureño, las leyes, la separación del Estado y la Iglesia, etc.
pero después en el siglo XX hubo retrocesos y hubo guerras civiles, hubo dictaduras, que eso fue lo que pasó en América Latina, para finalmente caer todo bajo el influjo de la Guerra Fría, que hizo que emergieran regímenes militares apoyados por Washington y gobiernos de izquierda o revoluciones o revueltas apoyados por la Unión Soviética. Ese esquema de la Guerra Fría pues terminó en los años 70 y eso dio lugar o dio paso a que se volviera al régimen democrático con elecciones libres, pero el periodo que se inaugura ahí es un periodo donde prevalece la existencia de partidos de centro derecha y de derecha. Muy pocos partidos de izquierda lograron ganar, quizás solo el de Chile con Allende, que ganó por la vía electoral y fue derrocado. Entonces tenemos que los gobiernos oscilaban entre gobiernos que hacían un poco de reformas y gobiernos muy conservadores que iban contra las reformas. Esa situación es la que no permitió quizás a América Latina cambiar estructuralmente a los países, porque lo que tenemos son problemas estructurales que vienen algunos del siglo XIX y otros un poquito hasta del tiempo de la colonia. Hay países como en Guatemala y Bolivia, donde hay estratificación racial, y eso viene del tiempo de la colonia. Entonces, todas esas cosas, todo el latifundio, todo eso, la forma como se manejan en el latifundio, las relaciones laborales entre el hacendado con el peón, eso casi medieval. Eso hace toda una mentalidad. Y por eso es que en Honduras nosotros vemos en el mapa interno cómo en los lugares más atrasados, más feudales, gana el Partido Nacional, el Partido Conservador. Y en los lugares donde hay sindicatos, donde hubo huelgas, donde hay escolaridad, como la costa norte, solía ganar el Partido Liberal. Y son lugares donde actualmente, si vamos al mapa de ahora, ahí es donde ganó Libre. Y en los lugares más conservadores, como Intibucal, Empira, La Paz, Copán, gana el Partido Nacional. Y el desarrollo del norte ha dado lugar a que el mayor abstencionismo se dé en el norte, por el desencanto de la gente que tiene más instrucción sobre la política, sobre los resultados de la política de las cuales hablaba Edgardo, ese desencanto que ha producido cambios en América Latina. Otra característica que me parece muy importante que hace esta diferenciación y da lugar a que la izquierda gane, es que paradójicamente en América Latina es la izquierda la que es nacionalista. Nacionalista no en el sentido de partido, tenemos que entender aquí en Honduras. Nacionalista en el sentido de apegarse a los intereses nacionales. Normalmente en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, son las derechas las que son más nacionalistas. Pero aquí es la izquierda la que reivindica la independencia nacional, la soberanía, la no intervención, la solidaridad continental. La unidad latinoamericana está más promovida por la izquierda que por la derecha. ¿Ese nacionalismo del que hablas, Tito, define a la izquierda de los países? Es en una América Latina, característica. Eso es lo raro, que normalmente el nacionalismo no ha sido un atributo de la izquierda en ningún lado. Más bien, el atributo de las izquierdas ha sido el internacionalismo proclamado por los bolcheviques y por todo, ¿vale? El internacionalismo proletario y todo eso. Pero para que vean cómo cómo todas las ideologías al venir acá a América se tropicalizan, así es que dicen, ¿verdad? Los europeos, porque van cambiando, van mutando. Es como cuando nosotros vemos el origen de las izquierdas, Raúl, y que lo saben ustedes los dos, y Edgardo, que es politólogo, ¿verdad? Sí. Lo sabe bien. La izquierda surge, la idea actual
de la izquierda surge en Europa, surge sobre todo en Francia. La Revolución Francesa. Y es porque se sentaban en el lado izquierdo del Parlamento, y esos eran los jacobinos, y los otros se sentaban en el lado derecho. Pero, ¿cómo surge esa izquierda? Esa izquierda surge porque hay un proceso de industrialización en Europa. Y el proletariado, los obreros, viven todos en los mismos barrios y trabajan todos en la misma fábrica. Y eso da lugar a que se creen los sindicatos y la idea de la unidad obrera. Se me vino la idea y recordé los momentos de Eva Perón en la Argentina y cómo la gente vive en los mismos barrios, y los obreros. Y se casan entre ellos, viven su vida social entre ellos. Entonces, eso... Igual que los ricos. Eso creó bastiones. Viven en sus propios barrios, se casan entre ellos. Claro, eso... Es igual, es un tema social. Es un tema social. Hasta entre primos. Claro, eso creó bastiones. Para que no se les riegue el billete. Y no Así es. Y incrementarlo, porque un rico Cuando casa a su dije, hija Raúl, con- para que no se riegue el billete, es que el amor no dura mucho, pero el pisto bien administrado siempre dura. Y se incrementa. Aunque aún así, algunos se han colado, especialmente aquí en Honduras. Así es. Poco, pero hay casos. Pero el fenómeno es que en Europa, donde nace la idea socialista, nace el liberalismo, nace todo, son las tres grandes corrientes, ¿verdad? El conservatismo o conservadurismo, el liberalismo y el socialismo. La idea del socialismo es unir a la clase obrera para que el gobierno sea de tipo social, le dé más importancia a lo social, a la igualdad, a veces en detrimento de las libertades. Y la idea del liberalismo es que debe de prevalecer los derechos de todos a la igualdad y la libertad un poco por encima de la igualdad, buscando siempre la igualdad. Y la idea de los conservadores es más que todo una actitud, es que las cosas cambien lo menos posible, que hay que conservar, que hay que ser prudentes con los cambios, que hay que buscar los equilibrios dentro del statu quo. Esa es un poco la idea del conservatismo. Entonces, ¿qué pasa para redondear esta idea? Volviendo a Honduras, y para que definamos cómo son las izquierdas actualmente. El problema es que la clase obrera vivía junta, crearon sus sindicatos, crearon su partido. O sea, tenemos otra realidad. Hicieron sus revoluciones. Cuando se da la última mundialización, tras la caída del muro de Berlín, que cae el bloque soviético, se genera un mundo unipolar. ¿Y qué es lo importante en ese mundo unipolar? El gran mercado. Y el flujo de capitales de un país hacia otro y la disminución del tamaño del Estado. Entonces se viene abajo el epicentro de la idea socialista. Los socialistas no han encontrado una alternativa todavía al capitalismo. A esta nueva... Es decir, todos estos gobiernos de izquierda de ahora, de América Latina, por mucho que busquen programas sociales, siempre están respetando la economía de mercado, porque saben que si no van con economía de mercado, son modelos fracasados económicamente, como el de Cuba, como el de Venezuela, un poco porque han nacionalizado empresas. Entonces, todo ese movimiento que antes había de la clase obrera, al haber la mundialización, la deslocalización de las empresas que se fueron a China, entonces toda la clase obrera grande está en China. No en Europa, India, no en Pakistán. Estados Unidos. Vayan a Detroit, que era el gran centro industrial de Estados Unidos, donde estaba toda la industria automovilística, vacío. No hay clase obrera. Los sindicatos de Estados Unidos se vinieron abajo, los de aquí también. ¿Y el discurso? Entonces, ¿qué pasó con la izquierda? ¿Sigue con ese discurso? No, una parte. Una parte. Pero la izquierda ha tenido que mutar para sobrevivir y se han agarrado de las minorías. Entonces ahora la izquierda lo que reivindica son los derechos de las minorías, de los homosexuales, de los negros, de las mujeres, de las minorías oprimidas y de los indígenas. Dejó la izquierda de ser un movimiento de mayorías para convertirse en su discurso, al menos, en un movimiento de minorías. Ese es el discurso, porque antes la izquierda decía, nosotros somos los representantes del campesinado y la clase obrera y los estudiantes, la gran mayoría de la población. Ahora ya no es eso. Entonces, y vemos cómo también en algunos lugares las derechas se han vuelto populistas y se han vuelto populares.
En Francia la derecha le ha arrancado, la extrema derecha, toda la base social que tenía el Partido Comunista se pasó a la extrema derecha. Entonces, todo ese desorden lo han sabido muy bien. O reacomodo, diría yo. Reacomodo. Lo han sabido muy bien aprovechar las izquierdas latinoamericanas porque, como dijiste, ante el desgaste, el falta de cambio de estructuras, la falta de cambio, el hecho que la derecha la derecha en el poder conservadora se volvió extremadamente veladora de sus propios intereses y con mucha corrupción, ha generado ese cambio en toda América Latina. Sí, dice aquí don José Luis Moncada, Armando Benedetti, principal asesor de Petro, creería que las señales que dio el presidente Petro el domingo son suficientes. Aquí no se va a expropiar a nadie, no se va a atacar a los grandes empresarios. Lo que yo decía. Hay que empezar a generar un capitalismo de verdad, de crear industria. Pero aquí tengo otro mensaje que los quería leer, porque me gusta que la gente participa. Ángel Velázquez, y también como apasiona a Tito y a don Edgardo este tema. Buenos días, Raúl. La gente no está cansada de conceptos de moda como el socialismo o el capitalismo, o de grandes vividores que se autonombran reformadores o conservadores. La gente popular ni entiende esos conceptos. La gente se cansó de la verdad política, que es el robismo. Cansados de que los vividores se roben todo, como aquí en Honduras. La gente quiere ir de su casa a su trabajo en buen transporte y regresar tranquilos sin que lo asalten, sus hijos asistir a la escuela tranquilos y pasar su vida con acceso a buena salud. Eso es todo lo que se ocupa, dice Ángel Velázquez. Sí, quiero reaccionar también a algunas cosas que ha dicho Arístides, con las que estoy absolutamente de acuerdo. Me gustó esa evolución que hace, cómo surge, digamos, las ideas socialistas en una época de inicios del capitalismo en Europa, y cómo la sociedad, la industria y la producción ha ido evolucionando aceleradamente en los últimos 50 años y más recientemente la deslocalización de la producción, la introducción de la tecnificación, de la robótica, de la automatización de la producción, y ahora con las pandemias, el trabajo desde la casa, en la casa. El aumento de los servicios sobre la producción. Exactamente. Entonces, toda esta realidad mundial, latinoamericana y hondureña, va demasiado rápido con respecto a las ideas políticas, que están extremadamente rezagadas. Las ideas políticas, especialmente de la derecha y la centro derecha, están extremadamente rezagadas. Y uno escucha los discursos, escucha los análisis y andan totalmente perdidos. Repito, cuando se califican estos gobiernos, estos partidos de izquierda que están llegando al poder, se les califica de neocomunistas. Esa es la antítesis del análisis de un político como Álvaro Uribe, que podrá tener cosas muy buenas y cosas muy malas, pero él representa esa muy mala caracterización que la vimos en las pasadas elecciones acá en Honduras, esa pésima caracterización que entonces hace que los partidos de centro derecha se sientan cómodos con un discurso y con una práctica que ya no responde a las necesidades de las personas, como dijo el amigo oyente que acaba de escribir a Raúl. Y esta idea quiero rescatar de Arístides. La característica, digamos, de la centro derecha ha sido las reformas, especialmente el pensamiento más democrático, más liberal, la reforma. Hemos abandonado esa idea y ese principio fundamental, como es la reforma. Se ha abandonado y no se ha explotado en América Latina y en el caso de Honduras. Honduras vivió, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, una época de reforma en los años, mediados de los años 50 y finales de los años 50, con Vida Morales y otro presidente que en este momento se me olvida. Y eso se fue olvidando, totalmente se fue olvidando, y hemos caído pues en un estancamiento en términos de las políticas económicas, de las políticas sociales, brutal. Y a eso es lo que está la gente, ¿verdad?, desesperada.
digamos, la falta de empleo, la pobreza, la pésima educación que hay en el país, la pésima salud, las muy pocas oportunidades, hacen que la gente, es una cosa natural del ser humano. El ser humano, desde el hombre primitivo hasta hoy, busca permanentemente su mejora en sus condiciones de vida de él y de su familia. Es una cosa natural, pero esto no lo están entendiendo los políticos nacionales y los políticos latinoamericanos. Y repito, la izquierda latinoamericana tampoco, y lo decía muy bien Arístides, llegan al gobierno con un discurso de izquierda, pero gobiernan con el mismo modelo, porque no lo pueden cambiar, porque no hay alternativa a la economía de libre mercado. Así que aquí la tarea fuerte y que muy pocos están entendiendo, desde la izquierda y desde la derecha, la tarea es sentarse, estudiar dónde están fallando en los planteamientos económicos, sociales y políticos para ir a un nuevo esquema, una nueva visión de práctica política. Puede ser con los mismos partidos transformados o con nuevos partidos, porque cuando los partidos, y lo hablábamos extra cámara, cuando los partidos se resisten, los partidos políticos se resisten al cambio, el cambio termina por llevárselos, destruirlos y hacer surgir nuevas fuerzas políticas. En Honduras estamos en esa coyuntura de los grandes partidos, el Partido Liberal, el Partido Nacional, en una gran disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Qué van a hacer con estos partidos? Con un rival como es el Partido Libre, que obviamente ya es gobierno. Vamos a esperar, hay que ver más adelante si se va a terminar de hacer un buen gobierno o va a ser un mal gobierno, etcétera, para que las distintas fuerzas políticas en el país logren avanzar. Pero en Honduras hay un enorme estancamiento de las fuerzas políticas que no quieren cambiar. Y si no quieren cambiar, los acontecimientos, la historia y la gente se los va a llevar de encuentro. Me escribe un empresario, ¿cuál comunismo, fascismo, etcétera? Aquí es el robismo, dice. Aquí me escribe otro, dice, licenciado Valladares, la crisis económica mundial está permitiendo a la sociedad experimentar el modelo ideológico de izquierda, donde se ha colocado algunos oportunistas como los que están gobernando nuestro país, y eso los traen en desencanto a la población porque están haciendo lo mismo que hicieron los que se fueron de extrema derecha. Profesor Morelos, un minuto, que aquí tengo otra también. Gilberto Ríos. Dice don Gilberto, buen día Raúl. Lo que fracasó en América Latina fue el modelo neoliberal. Estos gobiernos no son socialistas en el sentido de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. La izquierda representa la posibilidad de la independencia política de nuestros países y la negación de los mecanismos de concentración de la riqueza socialmente producida en pocas manos. Saludos a sus distinguidos invitados, dos buenos amigos. Antes de la pausa, ponerme lo que ha puesto Petro. Petro ya empezó a dar órdenes en Colombia sin haber asumido. Él es presidente electo, y el presidente en funciones es Iván Duque, pero dice Petro, me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera, ha dicho Gustavo Petro, pero... Parece una crítica a Venezuela, ¿no? Bueno... no, ¿por qué? Porque habla del pleno ejercicio de los plenos derechos humanos aquí en la frontera, o sea, el derecho humano a movilizarse. Como había restricciones. Sí. Y las diferencias, en algún momento se habló... Y el bloqueo era de Colombia, ¿verdad? Sí, y el problema que Iván Duque y el presidente Maduro se tiraron sus chinazos y hasta alguna gente hablaba de una posible guerra entre Colombia y Venezuela. Antes de la pausa también, hoy vamos a hablar de esto también. Ha reaccionado el joven ministro de Defensa de Honduras, el ministro Zelaya, sobre, ahí está, Honduras, acércamelo, Honduras, reacciona el ministro de Defensa, Honduras no ve con amenaza arribo de rusos a Nicaragua. Nicaragua está en su derecho, ahí. Sí. Hacerlo un poquito más atrás. Nicaragua está en su derecho de hacer intercambio militar con Rusia. Dice el ministro de Defensa de Honduras. Zelaya agrega que nosotros también somos soberanos y tenemos alianza con el Comando Sur de Estados Unidos. Está bien lo que dice ahí, que Nicaragua está en el derecho de hacer intercambio militar con Rusia. Y el ministro Zelaya dice que nosotros los hondureños somos soberanos y tenemos una alianza con el Comando Sur de Estados Unidos.
bastante fuerte a Alianza y a este Comando Sur. Por cierto, su tío, el expresidente Zelaya y coordinador de Libre, ha cuestionado mucho al Comando Sur de los Estados Unidos. Agrega, pero ya esto lo hace el diario, Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, sí le preocupa la llegada de los militares rusos al vecino país. Poneme ahí los presidentes antes de la pausa. Así está la conformación hasta el momento de los presidentes. Ahí está Nicolás Maduro, Venezuela, Alberto Fernández de la Argentina, Gustavo Petro, que ganó las elecciones el domingo en Colombia, Andrés López Obrador, Pedro Castillo, el del sombrero de la ala ancha, que desde el inicio ha tenido problemas, la hondureña Xiomara Castro, Daniel Ortega y Gabriel Boric. Y falta Díaz-Canel de Cuba, yo lo agregaría a la lista ahí, ¿verdad? Bueno, buscate a Díaz-Canel para darle... Y no pusimos a Lula, que pues todavía no, porque todavía no es el presidente para alguna gente que me escribe. Es muy inteligente Lula. Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de estar con él 2 horas en El Salvador. Vamos a ver qué pasa si logra volver al poder. Yo creo que... Aparte de eso, tiene todas las ganas de volver al poder, está enamorado, recién casado. O sea que tiene todo para ganar. Todas las condiciones para ganar, para volver. Y decidido a volver Lula. Y Lula, a casarse con el poder. Ya que hablas de Lula, me tocó estar un rato ahí platicando. Díaz-Canel, sí. Me tocó estar un rato platicando con Lula y realmente Lula yo lo pondría como un ejemplo de una izquierda que se ha ido adaptando. Porque Lula empezó siendo del Partido Comunista, acuérdense que él era un obrero metalúrgico, sindicalista, muy radical, y poco a poco en las sucesivas elecciones que lo llevan al poder, 3 veces intentó logra entender de que un país como igual que Petro, con un país como Brasil tiene que ser... Para muchos Lula superó a Ofa, porque Lula sí llegó a ser presidente. Así es. Entonces él comprende, Lula, que tiene que moderar su discurso y hacer un programa más de tipo socialdemócrata. Lo mismo que hizo Petro. Y entonces se alía con un partido y el liberal, FMLN también en El liberal, Salvador. Y Petro tuvo esa misma evolución, y Mujica también, ¿verdad? También. Que siendo guerrilleros tuvieron que irse moderando. Para buscando más el centro, hacer más viables y más potables su movimiento al electorado. Así es. Y Lula logra con eso generar confianza, porque se alía con un partido de derecha, generar confianza en el empresariado, y el empresariado sigue produciendo sin problemas, sí. Pero además Lula hace programas sociales donde mejora las condiciones de vida de unos 40 millones de ciudadanos brasileños que pasan de ser clase baja a clase media, y estos, como son consumidores nuevos en un país industrializado, vigorizan la industria brasileña. Y entonces Brasil en ese momento logra un pico de su potencia económica al situarse como en el 6º o 7º lugar de las economías mundiales en ese periodo, en el último periodo de Lula. Lo que pasa que lo que vino después es una decadencia, ¿verdad? Porque la economía no se abrió lo suficiente después, y entonces hubo una decadencia en Brasil, pero sí hay que resaltar que Lula es el típico político que se está dando en la izquierda latinoamericana, que evoluciona a posiciones más moderadas, sí, y democráticas, ¿verdad? Sí. Que ya no se reivindican de una izquierda autoritaria, sino de una izquierda democrática. Lo mismo con López Obrador. Lo mismo hizo el FMLN. Acordate cuántas veces intentó el FMLN con Chafik, ¿verdad? Hasta que Chafik nunca pudo. Sí. Hasta que pusieron una persona que no era de la línea dura del FMLN. Y eso en sí es una contradicción, porque ¿qué es lo que decía la izquierda comunista, de donde ellos proceden? Claro, dura. Que el sistema electoral y democrático era un sistema burgués. Okay, entonces ahí vemos... Entonces ellos, ¿qué pasan? Se van adaptando a la realidad política. A la realidad política y al sistema democrático liberal, porque el sistema se le llama democrático liberal. Sí. Y ese sistema de libertades y de constitucionalismo, libre empresa, de libre empresa, lo adoptan. Sí. Y esa en parte es una desnaturalización de los propios postulados
originales de la izquierda. Por eso persiste una contradicción interna dentro de la izquierda, porque hay una izquierda que quiere avanzar más y que no puede. Si bien estoy de acuerdo con el Grillo de que lo que sí buscan, a pesar de que adoptan esta parte del sistema liberal democrático, lo que sí hacen ellos es buscar introducir programas sociales, fortalecer el Estado para acabar con el modelo neoliberal. Eso sí es la única diferencia. Que lo lograrán o no, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Y hay un punto, no sé si vamos a ir a la pausa y después de la pausa quiero comentar algo. Dos cositas antes de la pausa. Y don Edgardo Rodríguez, que ya pasamos las elecciones, él es un gran catedrático universitario, me gusta cómo escriben los diarios hondureños, Edgardo, sus participaciones en los foros. Aquí un señor me dice, y genera pasiones también, ¿verdad? Aquí un señor me dice, don Edgardo. A ver. Aquí está. Licenciado Valladares, buenos días. ¿Y cuándo se va del país? Don Edgardo Rodríguez en su foro lo dijo, que si Libre ganaba se iba del país. Nicaragua lo espera con los brazos abiertos. Es cierto. Pero usted no se va a ir. Aquí estoy, pues. Correcto. Y aquí está de frente. Saludos. Y también todo gobierno necesita escuchar la crítica. ¿Cómo se acuerda la gente de las cosas que uno dice? Sí, por eso cuidado. Lo que pasa es que Edgardo, yo sé por qué se quedó. Porque el gobierno actual es un gobierno de izquierda moderada. Entonces nadie tiene que tener miedo. Aquí no van a haber nacionalizaciones en este gobierno, en este periodo. No va a haber... ¿Usted creía entonces? No se están infringiendo las libertades. Aquí? Sí, no se están infringiendo las libertades. Y Mel Zelaya, ¿de dónde decir terrateniente? Sí, él, pero mire, pero usted bien sabe que hay grupos cercanos a Mel que son radicales. ¿Qué va a hacer? Dígame otro, el sobrino de Mel, ministro de Defensa. El muchacho que sabe de pero esos son los visibles. Usted sabe que detrás de él hay grupos dentro del Libre, hay grupos más hay liberales. Le tenía grupos más temor tal vez un segundo. No, es Raúl, tal vez a lo que hay que tener cuidado es a un segundo gobierno, porque pueden venir los radicales. Imagínense Héctor Zelaya. Bueno, usted ve esos grupos de choque que tiene Libre, o sea, son grupos peligrosos, Raúl. Mire, o sea, digámosla, tampoco suavicemos la vaina. Pero no les han hecho nada a ustedes. Solo se han atacado entre ellos, nada más. Se han atacado. Hasta ahora. No, a los nacionalistas. Sí, yo soy liberal. Sí, hasta ahora. Pero los nacionalistas son los que estaban en el gobierno y a los que se suponía que los iban a asolar. Hasta ahora. Espérate que las cosas. Pero se han estado atacando entre ellos. Espérate que. Sí. Mira que todo el pleito de los grupos ha sido entre ellos. Ven, aquí me dice también, ojalá que siga así, también la abogada López, a propósito de lo que habla. Me acordé por lo que dijo Tito Mejía del discurso de los obreros y ahora el discurso de las minorías. Poneme el discurso que me manda la abogada ahí, por favor, un video que te mandé. Todo lo que sea derecha, en este país pues particularmente, todo lo que tenga que ver con derecha es paramilitares, asesinos, en fin, o sea, es lo que usted decía ahorita, eso se volvió en un estigma, la cosa más impresionante, cuando la derecha y a nivel mundial se está volviendo tan compleja o tan mala. Mire, cuando la izquierda convenció a las personas de que tenían derecho a vivir del fruto del trabajo de los demás, es decir, cuando la gente pensó que todo lo que existía en su vida era una palabra llamada derecho y que tenía derecho a todas las cosas, la izquierda se apoderó de un discurso que es fundamental, que es el de los derechos. Y empezó además a surcar, a trazar nuevos conflictos que ya ni siquiera eran económicos, ya ni siquiera eran el obrero y el patrón, el obrero y el empresario, el capitalista, no, empezaron a ser el hombre y la mujer, el homosexual y el heterosexual, empezaron a ser el padre y el hijo, el gordo y el flaco. Digo, en muchos lugares ahora se habla de gordofobia, es decir, que una marca de lencería no ponga a una persona obesa vistiendo una tanga, sí, hoy es gordofóbico. Vos fíjate, empezaron a surcar en esa clave opresor-oprimido, empezaron a hacernos releer todas las relaciones sociales. El cura con el laico, opresor y oprimido, empezaron a surcar. ¿Y esto fue pensado o esto se fue dando orgánicamente? No, fue esto reflexionado teóricamente. Fue pensado. ¿Y quién es la gran cabeza? Bueno, filósofos muy
conocidos en la academia. Uno de los más claros de todos es Ernesto Laclau, que va a escribir en el año 1985, o sea, antes de la caída del muro, un libro muy actual de filosofía política que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Él, junto con su mujer Chantal Mouffe, dicen allí, miren, olvidémonos de seguir leyendo a la izquierda y sus luchas revolucionarias con el concepto de clase social. O sea, dejemos atrás el discurso economicista. Los obreros no van a hacer la revolución. Los obreros están aburguesados, algo que ya había visto en los 60 Herbert Marcuse. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Elaborar nuevos o apostar por nuevos conflictos culturales, dar una batalla cultural, ¿sí?, para elaborar una cadena. Dice, cada conflicto cultural tiene que ser un eslabón de una cadena, eso se llama hegemonía, dice, que finalmente responda a nosotros. Tenemos el conflicto indigenista, el conflicto feminista, el conflicto del aborto, el conflicto del LGBT, el conflicto de los gordos, el conflicto de los flacos, el conflicto de los altos, el conflicto de los bajos, el conflicto de los ricos, el conflicto de los pobres. Y nosotros vamos a ir anudando y explicando por qué todos estos conflictos están enlazados. Hoy eso, ¿sabe cómo se llama? Interseccionalidad, que es de lo que habla la señora Márquez constantemente. Y se empieza a crear, ¿qué? Una pirámide de víctimas, ¿no? La mujer blanca es víctima respecto del hombre blanco. La mujer negra es víctima, es más víctima que la mujer blanca. La mujer trans, o sea, un hombre que autopercibe ser mujer, es a su vez más víctima que la mujer negra. Y la mujer trans negra es más víctima que la mujer trans blanca. Yo tengo una pirámide de víctimas. La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó una docena de recursos presentados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para anular el juicio que enfrenta por presunta corrupción en la concesión de obras públicas durante su presidencia. Los 4 miembros del máximo tribunal votaron por unanimidad no hacer lugar a los planteos de la principal acusada, entre otros el rechazo a la prueba presentada por la Fiscalía, por lo que el único juicio por corrupción en marcha en contra de la dirigente de centroizquierda continuará hasta que se dicte sentencia. Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de ser la jefe de una asociación ilícita que durante su mandato de 2007 a 2015 adjudicó de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena de personas. El juicio comenzó en mayo de 2019 y está previsto que el próximo mes empiecen los alegatos de las partes. La vicepresidenta, que no se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema, podría recibir una condena mayor a los 10 años de prisión. Este ha sido un informe para La Entrevista. Don Héctor Bustillo, buenos días. Raúl, saludos a los invitados. Hoy que ganó Libre se dice que es porque querían a la izquierda y que trabajan para los pobres, pero se les está olvidando que ellos llegan al poder por el castigo que el pueblo le da al Partido Nacional, y hasta ahorita lo que han hecho es castigar al pueblo que les ayudó a llegar, dice don Héctor Bustillo. Aquí también hay un mensaje para don Aristides Mejía, porque aquí el naipe se reparte parejo. Dice, buenos días, licenciado Valladares. Aristides Mejía dice que es liberal, pero aparece como compareciente en la constitución del Partido Salvador de Honduras. Que aclare, por favor, si es chicha o es limonada. Dios santo. ¿Vas a aclarar? Tengo que aclarar, por supuesto. Dale. Miren, yo creo que la mayoría de la gente que tiene ese tipo de pensamiento es que está como enclaustrado en unos forceps que no los deja moverse. En la política, lo importante es ser leal con las ideas de uno. Yo, como dijo Churchill, soy leal primero a mis ideas antes que ser leal a un partido o a un caudillo, menos a un caudillo, ¿verdad? Si el partido falla, como por ejemplo cuando el golpe de Estado, falló la dirigencia liberal y el partido se miraba ya sin futuro,
porque estaba en manos de los golpistas, que tuvieron unas pésimas actitudes, incluso no quisieron abrir para que regresara el grupo mayoritario, que era el de Mel, al cual yo pertenecía. Pues hay que irse de ese partido, así como hizo Mel, y ahora ganó, ¿va? Entonces, ¿quién Pero ¿quién te habla? fuiste y volviste. ¿Quién habla? Sí, porque después, cuando ya estuve, yo solo he pertenecido a 2 partidos, que es a Libre y a Partido Liberal. Cuando ya estuve en el Partido de Libre, que acompañé a Mel por ser solidario con Mel, no por las ideas que profesaba y por la actitud de los otros, fui directivo de Libre. Yo fui directivo, pero ya estando en la dirección de Libre no me gustó el manejo interno, ni me gustó la ideología, ni me gustó. Entonces, volviendo al mismo punto para que la gente entienda, como soy leal a mis ideas antes que a cualquier otra cosa, y a pesar de que eso me pueda perjudicar en mi carrera política o para obtener cargos o todo eso, pero soy leal a mis ideas, entonces decidí irme de Libre. Cuando apoyé a Narrala yo estaba todavía en Libre, estaba saliéndome de Libre, porque Narrala era candidato de Libre y no era un candidato independiente. Y entonces me pasé después al Partido Liberal, que ya había cambiado de autoridades y que ya estaba otra gente que habían hecho el mea culpa del golpe, habían dicho lo del golpe estuvo mal, fue una mala decisión, y claro que fue mala, porque el Partido Liberal a partir de ahí empezó a disminuir su caudal político. Y ahora de lo que se trata, porque yo lo que profeso son ideas liberales, de lo que se trata es de reconstruir el Partido Liberal, porque el Partido Liberal puede ser el partido alternativo a Libre, todavía puede serlo. Lo veo más difícil para el Partido Nacional, porque el Partido Nacional está extremadamente desprestigiado, están con un montón de problemas de tipo legal, ¿verdad? Hay mucha gente, otra que va a ser juzgada, otros están huyendo en Nicaragua. Los que están huyendo en Nicaragua, ayer me contaba una fuente bien seria, son como 30, no solo son 2, son como 30 personas, hay mandos intermedios y todo que se han ido con todo y sus bienes y un montón de cosas, ya están buscando tener una nacionalidad. Entonces, lo que viene para como hicieron los de Libre en su momento. Lo que viene Partido Nacional es una crisis fuerte, y esa crisis hace de que, como debe haber una alternancia en una buena democracia, y debe haber un partido que represente el centro y la derecha, porque la mayoría de la gente en Honduras no es de izquierda, mismo dentro de Libre la izquierda es minoritaria. Y si Libre obtuvo 1.700.000 votos, y este es un dato muy importante. No, votos de Libre. 1.100.000 votos no son de Libre, porque Libre lo que sacó son 600.000 votos. 1.100.000 son de gente de centro y de derecha que votó para que pudiéramos quitar al Partido Nacional, que era lo que quería todo el mundo. Así es. Entonces, y para luchar contra la corrupción, y otros votaron por otras razones, pero no por razones ideológicas, y hay que tenerlo bien claro. Entonces, la tarea, claro, de Libre va a ser cómo retener ese electorado y convertirlo en un electorado consolidado de izquierda para tener un bloque electoral permanente. Pero eso es una tarea que es un poco difícil para ellos, porque si yo fuera de izquierda dentro de Libre, estaría un poco decepcionado con las señales confusas que hay. Porque siendo yo de izquierda, yo querría que Libre no tuviera tan buenas relaciones con Estados Unidos, ni con la empresa privada. Mira lo que acaba de decir ni con la empresa privada, el de la defensa. Ni con lo de la defensa, que acaba de decir. Tenemos una alianza con el Comando Sur. Tenemos una alianza con el Pentágono. Sí. Entonces, si yo fuera el Grillo, que es un hombre que yo respeto mucho, pero porque él es firme en sus convicciones, él sí defiende sus ideas a ultranza. Sí. Si yo fuera el Grillo, yo estaría decepcionado, porque eso no se parecería a un gobierno de verdadera izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso sobre eso? Y ya te suelto la guitarra para que hagas tus comentarios, pero te la estoy sirviendo solo para que le chuties. Sí. Rebotando. Tito, seguime rebotando, te la dejo rebotando. Te la dejo rebotando, vaya. Entonces, lo que yo diría sobre este punto, para concluir, es que si bien la mayoría del electorado de Honduras, como lo he dicho anteriormente, y lo reflejan los estudios de encuesta, no es de izquierda, sino que es más bien conservador, y si Libre no logra
tener éxito en su gobierno y no logra captar de forma definitiva ese electorado va a necesitar una expresión política. Totalmente. Y puede ser que esa expresión política se dé fundando un partido nuevo, pero puede ser, y eso es lo que yo creo y a eso yo le apostaría como liberal, que el Partido Liberal se reconstituya, se reorganice como ya empezó a hacerlo, y una vez que organizado ofrezca una opción electoral para este sector de la población que va a querer una nueva expresión política. Porque aquí no nos vamos a sustraer nunca, en ningún lugar del mundo, a lo que es la izquierda y la derecha. Porque, como lo dijo Bobbio, y aquí sí termino, la que define actualmente la izquierda y la derecha no es tanto el tema de la economía, porque ya vimos que la economía es capitalista ahora. No hay economía planificada, socialista, donde se haya estatizado todo. Excepto Venezuela. Excepto Venezuela un poco y Cuba bastante, digamos, o Corea del Norte. Pero esos son anacronismos dentro de un mundo que va en evolución. Lo que hay ahora es una acepción sobre el tema de la igualdad y de las libertades. Cuando se es de izquierda, se piensa que hay que ser solidarios y buscar más igualdad, a expensas de las libertades a veces. Y cuando se es de derecha, más hacia las libertades y menos hacia la igualdad. Entonces, eso es un poco la diferenciación que hay, y aquí sí le cedo la pelota rebotando, como dijo Raúl, a Edgardo. Retomando y tratando de, para nuestro público, ver cuáles son las lecciones de lo que pasa en América Latina y en Honduras, y como dice Tito, me la sirvió solo para tocarla, meter la pelota al marco. Ese enfoque que plantea Tito, muy bueno, y es cuando la izquierda gobierna, y cuando ha gobernado, en algunos países lo ha hecho muy mal, en otros regular, en otros bien, en fin, tiene un enfoque más social, y esto quiero rescatar de lo que dijo Tito. El enfoque más social, ¿verdad?, que lo hacía el Partido Liberal cuando gobernaba, que es más un partido, lo veo como un partido socialdemócrata con sectores de izquierda dentro del Partido Liberal. Cuando el Partido Liberal en Honduras gobernaba, tenía un enfoque más social. Eso lo retoma Libre y parte de la izquierda latinoamericana, con sus excepciones, ¿verdad? Y cuando los partidos de centro-derecha gobiernan, tienen una preferencia hacia la economía. Y dentro del equilibrio, ¿verdad?, de mantener un equilibrio, el gasto público, etcétera, el déficit fiscal, y preferentemente hacia los grupos empresariales, hacerlos crecer, fortalecer a los banqueros, al gran capital. Ese para mí es esa gran dicotomía que no han logrado romper, y hay que romper eso para la subsistencia de los partidos de centro-derecha, me refiero. Tienen que romper con eso, y el Partido Nacional tiene que romper, y yo lo he dicho y lo he escrito, tiene que el Partido Nacional, el nuevo liderazgo, porque es cierto lo que dice Tito, hay una gran lucha interna de ideas, de procurar el cambio, etcétera, no sé en qué va a terminar, pero el Partido Nacional y también el Partido Liberal, pero más en este momento el Partido Nacional, con todo lo malo que ha sucedido, tiene que revisar sus posturas, sus enfoques económicos y sociales, porque ha sido un partido demasiado inclinado a ese mantenimiento, esa estabilidad de la economía, que está bien, pero ha descuidado muchísimo el tema social, y ahí es donde los pueblos se cansan, aparte de la corrupción, ¿verdad? Estoy metiéndolo todo en el mismo paquete. Entonces, este balance entre enfoque social y manejo de economía, contrario a la izquierda, Tito y Raúl, que en muchos países de América Latina se desbocan con el gasto público en temas sociales y dejan la economía sumamente golpeada, ¿verdad? Sumamente golpeada por, digamos, dar demasiado, por estas políticas a veces demasiado populistas, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio entre el manejo económico y el manejo financiero, económico, y la acción social de los partidos. Esto no lo ha logrado la izquierda y no lo ha logrado la derecha latinoamericana. Unos se van muy hacia la parte económica y financiera, y otros
a la parte social y que terminan en un extremado populismo, etc. Esto debe ser una lección que si no se comprende, si no se aprende, vamos a seguir así. Y hasta el momento el Partido Libre, volviendo al tema del Partido Libre actualmente, yo no tengo que decirlo, lo dice la gente en la calle, la situación del país cada vez empeora, cada vez más. La seguridad pésima, el manejo de la economía pésimo, el manejo de la educación, de la salud pésimo, el manejo del tema del combustible pésimo, el manejo de la crisis financiera mundial muy malo. Y si sigue así esta tendencia, vamos a tener al final de este año una situación económica y social sumamente, mucho más difícil de la que ya es, y va a desgastar mucho al Partido Libre en el gobierno, porque la gente buscó el cambio no para empeorar, la gente buscó el cambio para mejorar sus condiciones de vida, para que se le genere empleo, para que se mejore la educación, la salud, la seguridad, y en todos esos indicadores van totalmente en picada en estos casi 6 meses de gobierno del Partido Libre. Déjenme leer algo, ustedes dos generan polémica, pero aquí está el ingeniero Will Zelaya. Me dice Will, buenos días, malos invitados, ambos con una visión bien limitada de la evolución de la política y la geopolítica, por no decir que no saben de la real política, sesgados esos dos. Santísimo, y no dijo por qué. Espérese. Sigue. Ajá, vaya, que diga por qué, Will. Sí, que diga por qué estamos sesgados. Estamos en una discusión muy abierta. Aquí está también la abogada Ada Mejía de Cruz Torres. Lo felicito, excelentes analistas, excelente programa, Raúl. Para todo, de todos los gustos. De todos, sí, claro. De todos los gustos. Bueno, ¿decías? Esto del ministro de Defensa, poneme ahí. Nicaragua está en su derecho a hacer intercambio militar con Rusia, dice el ministro de Defensa. Zelaya agrega que nosotros también somos soberanos y tenemos alianzas con el Comando Sur de los Estados Unidos. A Rodrigo Chávez... Está quedando bien con Dios y con el diablo. Presidente de Costa Rica, sí le preocupa la llegada de los militares rusos al vecino país. ¿Qué piensan ustedes? Si me permite, es una declaración del ministro de Defensa bastante acomodada, diría yo, porque queda bien con Nicaragua, ¿verdad? Queda bien con Nicaragua, que pues, como país soberano pues hay que respetar las decisiones de Nicaragua, pero recordemos que hay pactos, Raúl y pueblo hondureño a nivel centroamericano para el equilibrio de las fuerzas. Recordemos que Nicaragua es parte de estos convenios militares de tratar de mantener un equilibrio y no romper ese equilibrio en Centroamérica. Entonces, de una u otra manera, esta presencia del ejército ruso trastoca bastante esta realidad del equilibrio de las fuerzas en Centroamérica, por un lado. Por otro lado, entonces él trata de quedar bien con Nicaragua, lo cual se entiende porque pues, hay afinidad política entre el gobierno actual con el gobierno de Nicaragua, y al mismo tiempo busca también quedar bien con los Estados Unidos al decir que tenemos una alianza con el Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces es una declaración bastante acomodada, bastante política, diría yo, pero que refleja, fíjate que sí, creo que refleja este intento que hemos visto desde antes de la toma de posesión, durante la toma de posesión y después de la toma de posesión, en donde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro trata de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y mantener una buena relación, pero un poco disimulada, con los regímenes de izquierda, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, etcétera, ¿verdad? De manera bastante equilibrada. Y eso me gusta, tengo que decirlo, eso me gusta, que trate de mantener ese equilibrio, que sabemos que es un gobierno de izquierda, sabemos del alineamiento de Mel y de su gente con Venezuela y Cuba y Nicaragua, lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Pero tratan de mantener un cierto equilibrio. Y creo que así debe mantenerse la presidenta Xiomara Castro, mantener un equilibrio, porque nuestras relaciones políticas, económicas, fundamentales están con Estados Unidos. No quiere decir que siempre deba ser así. Honduras, como cualquier país del mundo, tiene que diversificar sus relaciones políticas y económicas sobre todo. Pero la realidad y la historia nos muestra que nuestro principal
destino, nuestros principales fuentes de la economía, que son las remesas, viene de Estados Unidos. Ahí no hay que perderse. Por lo tanto, no hay que pelearse con Estados Unidos. Fue un error de la presidenta no haber ido a la sexta cumbre, sudando calentura ajena, pero hasta el momento eso que dice el ministro de Defensa refleja lo que ha sido este gobierno. Tratar de estar bien con Estados Unidos y tratar de estar ahí más o menos con los regímenes de izquierda de América Latina. Aristides. Bueno, yo creo que el ministro de Defensa ha demostrado una gran habilidad política al dar esa declaración, porque sin poner en entredicho las relaciones que tiene el actual gobierno con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que la relación es más directa con el Pentágono, a la vez no quiere abrir un problema con su aliado, que es Nicaragua, ¿verdad? Es decir, hay que ver que el actual gobierno, como lo dije, está muy inteligentemente teniendo las mejores relaciones que pueda con Estados Unidos y tratando de guardar equilibrio con los países de América Latina que, como lo hemos dicho a lo largo de este programa, han caído bajo gobiernos de izquierda o han ganado las izquierdas en los gobiernos de América Latina. Entonces esos son equilibrios un poco difíciles que yo creo que los debe hacer el gobierno muy inteligentemente. La vez pasada, cuando Mel gobernó, mantenía ese equilibrio, pero al final lo rompió y se fue más hacia las alianzas con Chávez, y eso generó un desequilibrio en las relaciones con Estados Unidos y con las derechas internas. ¿Qué visualizas? ¿Que va a pasar lo mismo? No, yo creo que las lecciones aprendidas son para algo, ¿no? Y no creo que yo claramente veo que ahora ellos han reflexionado sobre eso inteligentemente, se han planteado de que tienen una oportunidad única de ser el aliado privilegiado de Estados Unidos en Centroamérica, en vista de que en el Triángulo Norte los demás países no tienen buenas relaciones con Estados Unidos y que los intereses de Honduras, al haber una gran cantidad de migrantes allá y que la economía de Honduras gira en torno a la de Estados Unidos de manera muy significativa, puesto que tenemos más de 1 millón de migrantes allá que emiten remesas y que además cerca del 70% del comercio se hace con Estados Unidos, y la proximidad geográfica y la posición geoestratégica del país para asuntos militares hace de que el aliado regional, si se puede hablar de aliado, porque aliado es un poco término entre iguales, ¿verdad? Pero que el país con quien tenemos que tener las mejores relaciones es Estados Unidos por nuestros propios intereses, pero a la vez sin olvidar que somos parte de América Latina y que fortalecer la unidad de América Latina es un sueño de todos nosotros latinoamericanos, y es un beneficio para todos nosotros, porque solo una América Latina fuerte se puede hacer respetar y puede lograr el progreso. Solo porque hay una América Latina fuerte ahorita que por encima de las diferencias ideológicas se opone a cualquier intervencionismo, es que tenemos la zona de paz más grande del mundo. Aquí no hay guerras en todos estos millones de kilómetros cuadrados, no hay una sola guerra. Honduras va a comprar helicópteros. No hay anunció una. La presidenta. Sí, eso no importa, pero no hay una sola guerra. No se importa. No hay una sola intervención militar extranjera, foránea, de potencias extranjeras. Tito, entonces, eso es por la unidad latinoamericana. ¿Esa compra de helicópteros Honduras para qué lo hace? No, eso todos los países que habían dicho que iban a vender el avión y que iban a reducir el gasto. Todos los países mienten. Todos los países, mientras no sean países que renuncien a tener fuerzas armadas, como lo hizo Costa Rica, son países que tienen que mantener vigente su equipo. Y el equipo aéreo, que ha sido el fuerte de nosotros y que ha sido parte del equilibrio asimétrico, es un equipo obsoleto. Entonces nosotros, si queremos tener fuerza aérea vigente, hay que renovar el equipo y hay que potenciarlo. Por eso, pero criticaban, ¿verdad?, cuando se hacían ciertos gastos militares en gobiernos anteriores, cuando se compraron ciertos barcos
Dios mío, pusieron el grito en el cielo. Pero es que depende cómo hicieron esos gastos, porque yo creo que esos gastos... Bueno, está bien. El problema de ese gobierno es que sobre cada compra planeaba el fantasma de la corrupción. Bueno, de acuerdo, pero hay que probarlo. Pero el punto acá es que se criticaba tanto en los gastos militares y muchas otras cosas, y hoy se está haciendo exactamente lo mismo. Se decía que se iba a vender el avión porque este era un país muy pobre para tener un avión presidencial. Sin embargo, el avión todavía está ahí funcionando para ir a traer los muertos que hay en México, pero también se utiliza para otras actividades presidenciales. Entonces, debe haber coherencia, ¿verdad? Debe haber coherencia. Estoy de acuerdo con Tito de que las compras hay que hacerlas transparentemente, pero la cuestión está en que, y tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Sabe cómo le dicen al avión ahora? ¿Cómo le dicen? La morguera. ¿La qué? Morguera. La morguera. La morguera aérea. Sí, la morguera. Pero no solamente para, o sea, seamos también claros. O sea, no solamente se utiliza para trasladar muertos. O sea, ese avión se utiliza también. Traslada vivos. Para trasladar vivos, sí. Traslada muertos, pero también. Y vivitos. Vivitos, vivones y vivarachos. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Es decir, esta falta de coherencia, ¿verdad? De lo que se criticaba antes, se atacaba, se censuraba, se está haciendo igual o peor en la actualidad. Y eso es lo que provoca el desgaste y el castigo en las urnas posteriormente. Entonces, hay que mantener ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio de el decir y el hacer. Entonces, es importante que tomemos la lección de lo que está sucediendo en América Latina, y los partidos que a mí me interesan son el Partido Liberal y el Partido Nacional. Son los dos partidos que me interesan, aunque usted no lo crea. Y Libre, Salvador de Honduras. No, que se desaparezcan. A mí me interesa que desaparezca Libre. Que desaparezcan. Salvador de Honduras. También, rapidito, ojalá. Mire, entonces, me interesa que el Partido Liberal continúe en esa ruta, como lo dijo Aristide Mejía, de recomposición. ¿Por qué tan radical con Libre? Pero ¿por qué tan radical con Libre el Partido Salvador de Honduras? Fueron la alianza que ganan. Porque han sido sembradores de odio, y porque han sido primero sembradores de odio, ¿verdad? Y con el odio no se construye, ¿verdad? Yo soy una persona de paz, soy un cristiano, y con odio, donde hay odio, por ejemplo, en el Partido Liberal no hay odio. Yo tengo excelentes relaciones con los liberales, y aquí hay dos. Excelentes relaciones. Ellos no me odian, yo no los odio, conversamos, sí o no, porque somos demócratas al fin y al cabo, mientras que con Libre y con el Partido Salvador de Honduras es difícil hablar con ellos, es difícil interactuar políticamente, porque ellos se creen mesiánicos, ese es el problema, tienen una idea mesiánica de que ellos van a salvar al país y no van a salvar a nadie, no se pueden salvar ni ellos mismos. Entonces, me interesa que se fortalezca el Partido Liberal, una verdadera reforma, porque no se están reformando, Tito. Tiene que haber una nueva visión política. El Partido Liberal necesita una nueva visión política, es lo que estamos hablando. Una visión de manejo económico y financiero del Estado y de los aspectos sociales del país. Y el Partido Nacional mucho más. El Partido Nacional mucho más necesita un nuevo liderazgo, una actualización de su visión, de sus planteamientos económicos y de sus planteamientos sociales, éticos y morales. Éticos y morales. Partido Nacional, ese es el gran debate al interior, en este minuto, dentro del Partido Nacional. Una nueva visión económica y política del Estado y una nueva visión social, con ética y moralidad. Eso que dice Edgardo Rodríguez yo lo comparto. Creo que ambos partidos necesitan renovación, tanto liberales como nacionalistas. Para el caso del Partido Y la renovación no solamente es de caras, sino también de contenido, porque me dicen, hay que quitar a David Chávez. Sí, se puede quitar a David Chávez del Comité Central y que el Partido Nacional siga siendo igual. O se puede salir Yanni del Central Ejecutivo y el Partido Liberal puede continuar sin una actualización de sus enfoques, de sus estrategias y de su planteamiento económico y social. Bueno, pero no sirve cambiar las personas si no cambiamos el fondo, el enfoque, los planteamientos de los partidos. De nada sirve cambiar las caras si no cambiamos el contenido de los dos partidos históricos en Honduras. En el caso del Partido Liberal, pienso personalmente que Yanni Rosenthal es un hombre capaz. Sí, solo puse un ejemplo. No, por eso. Es un hombre modernizado. Sí. Independientemente que Yanni sea dueño de este canal, es modernizado, es inteligente, tiene capacidad
Pero, siento a Yanni Rosenthal como muy buena gente. Decía, dígalo. Cinco el mío para... le falta más. Déjeme, miren, muy buena gente. Y en un momento hay que apartar gente que ya fue a esa campaña, que estuvieron en esa campaña. ¿Qué le falta a Yanni? Es que el partido, que aparte gente, que incorpore gente nueva, es que no es de personas, solo en mi opinión. Es que no solamente es de personas. Es que usted está, mire, usted defendió ahí a David Chávez, que no quiere que lo quiten del Partido Nacional. Yo no he dicho eso. ¡Qué bárbaro! Que no quiten ¡Qué bárbaro es usted! Eso dijo. ¡Qué bárbaro! Pero también ¿Quiere que lo repita? David Chávez es una persona joven que debe, me imagino, recomponerse, igual que el Partido Liberal, y ya incorporar gente nueva, con talento, con luces, que modernicen ese partido. Pero no es solamente cambiar de personas. No, por eso. Es que no es que los cambie, sino que incorporar gente nueva, darle una nueva gente estructura, nueva, con el mismo pensamiento. Una nueva estructura al partido. El Partido Liberal, lo decía Aristides Mejía hace poco, es un partido que, bueno, es un partido que tiene diputados en todos los departamentos del país. Es el único, el Partido Liberal. Es un partido liberal. Alcaldes, la segunda fuerza en alcaldes también. Por eso le digo, entonces, hay mucha gente que debe entender que hay que dar un paso al costado, hay que apoyar y que se venga esa nueva estructura y esa modernización del Partido Liberal, esa documentación, incorporar nueva gente, conseguir nuevos votantes, conseguir la juventud. ¿Quién hace ganar a Petro en Colombia? Que dicen que es de izquierda, que era mano derecha de... Sí, de izquierda es, de izquierda es. Bueno, que era guerrillero, mano derecha de Pablo Escobar. Gran amigo de Chávez. De izquierda, amigo de Chávez, pero los jóvenes fueron a votar por él. Claro, por el discurso, por el planteamiento. Y aquí es donde yo le quiero decir a usted, no solamente se trata de cambiar las caras, no solamente es cambiar los líderes, porque podemos poner otros con el mismo pensamiento. Lo que hay que reformar dentro del Partido Liberal y el Partido Nacional son los planteamientos, principalmente los planteamientos del modelo, del funcionamiento del modelo económico, del funcionamiento del Estado y de las propuestas sociales. Por ejemplo, reforma agraria. Lo decía Tito al inicio, los grandes problemas estructurales de Honduras están intactos desde hace 200 años. Y uno de ellos es la tenencia de la tierra. ¿Por qué diablos no discutimos? ¿Por qué no se ha discutido todavía el tema de la tenencia de la tierra en Honduras? El Partido Liberal, que en el gobierno del doctor Vida Morales se hizo la primera reforma agraria. Sí, pues ya, muy bien, ya pasó. No, momento. No, el tema pasó, agrario. Ya pasó, pero ¿cuántos gobiernos han pasado y sigue el mismo hospital escuela? Óigame bien, no, espérese. La economía determina el resto. Si usted no tiene, si tiene una economía medieval, medieval como en Honduras, yo lo que pienso. Claro, adaptado a los tiempos, pero yo no estoy pensando en una reforma agraria a ultranza, pero con los nuevos tiempos. O sea, la gran propiedad inculta, y no estoy hablando de invasiones como se da actualmente, invadir las tierras productivas, no me refiero a eso, me refiero a que hay que abrir el debate, hay que abrir la discusión democrática, con altura, sobre el tema de la tenencia de la tierra, que es un problema estructural en Honduras. A eso me refiero con los planteamientos de los partidos liberal y nacional. ¿Por qué tenerle miedo a un problema que es estructural? ¿Por qué tenerle miedo? Si es un problema que nos afecta, porque mire, si el capitalismo en Europa, en Estados Unidos se desarrolló inicialmente dándole tierra a la gente para que trabajara. Los inmigrantes europeos, ¿qué es lo que hacían? Pero la gente darle tierra para trabajar. La gente de Libre planteó la refundación del Estado hondureño y la gente fue a votar por Libre. Y vayan a la refundación, dicen los de Libre o no. Sí, eso lo dicen. Lo que yo quisiera ver es en qué consiste exactamente esa refundación, porque refundar quiere decir modificar lo que ha sido fundado y volverlo a hacer como desde el origen. Exige que se cambien algunas instituciones. Por ejemplo, yo esperaría que hubiera un procedimiento diferente para seleccionar magistrados y todos los órganos que se van a elegir el próximo año, como el fiscal y que lo no demás. Lo quieren hacer porque entonces, están venciendo los plazos. Eso requiere de una profunda reforma. Hay reformas que hay que hacer en el sistema de salud urgentes, que también pueden tocar intereses gremiales, y ahí tienen que ellos sustraerse de la ideología, porque no puede ser que haya esa mezcolanza de sistema privado con público,
en donde un médico trabaja pocas horas en el sistema público. No atiende bien eso, muchas veces busca que esos clientes se pasen al privado donde él ejerce también, y tiene como 3 o 4 trabajos y no atiende bien ninguno. Vaya usted a buscar un médico, y eso que tengo muchos médicos amigos, ¿verdad? Que no se vaya a desquitar cuando me enferme, ¿verdad? Pero vaya usted, y ellos lo saben, los he hablado con ellos, va a buscar un médico especialista en la mañana en este país, no lo encuentra. En los hospitales públicos. Aún médicos que tienen gran clientela en lo privado, siempre tienen un puesto en lo público. Así es, eso es y ese puesto increíble. se lo podrían dejar a médicos que no tienen empleo, porque hay un montón de médicos que tienen empleo, para que se dediquen solo a eso 8 horas. Entonces, me pregunto yo, si quieren refundar el sistema de salud, tienen que entrarle a eso. ¿Lo va a hacer libre? Mi pregunta, ¿verdad? Una pregunta. El problema de la tenencia de la tierra. El Partido Liberal ha sido en Honduras el único partido hasta este momento que ha hecho las grandes reformas. Por supuesto que el Partido Liberal en su última etapa se volvió conservador hasta participar en un golpe, como lo dije anteriormente, y eso fue el acabose. El Partido Liberal, para reconstituirse, para reinventarse, tiene que volver a su identidad original de partido reformista, de partido que busque el progreso, dentro del sistema democrático, respetando las libertades y la Constitución y todo lo que nosotros sabemos, pero que es un partido que no es conservador. Para eso, para ser conservador está el Partido Nacional. Nosotros somos un partido que tenemos que buscar nuestra ubicación. Y de ahí un poco la dificultad, porque yo siento que el Partido Libre, lejos de estar yendo a la verdadera refundación, a los fundamentos de la izquierda, como ya lo dije anteriormente, está apropiándose del programa liberal. Lo que está haciendo es un gobierno de corte liberal. Por eso nos da a nosotros ahora la dificultad de recuperar nuestra identidad y nuestras banderas, porque como el Partido Libre está ocupando nuestra posición ahora al gobernar y no está haciendo lo que se esperaba de que fuera un partido de izquierda que iba a promover la reforma agraria. Y hay de eso de que Mel Zelaya va a jalar los liberales. Y yo creo que es una jugada inteligente también, porque puede ser que Mel esté en primer lugar, como él es el artífice, no hablo de Mel porque él es el artífice político. Es el caudillo. Ella, la presidente es la que lleva el ejecutivo, pero el artífice político es él. O sea, el que manda. Puede ser que Mel, en el fondo, esté buscando matar 2 pájaros de un solo tiro. Uno, generar al Partido confianza Liberal. Y tranquilidad. Y pulverizar al Partido Nacional. Generar confianza y tranquilidad en la población sobre la naturaleza moderada de su gobierno. Y eso está muy bien. Y segundo, lo que dijeron, terminar con el Partido Liberal y el Partido Nacional. Entonces, ¿cómo termina con el Nacional? Bueno, el Nacional se está terminando él solo con su mala gestión y con todo el problema de lo que se están huyendo. ¿Está terminado? No está terminado, pero es un partido que está en crisis. Si no está terminado el Partido Liberal, está en crisis. O sea, que se dividió Ahora, en 2. el Partido Liberal corre riesgo de que lo quieran absorber. Entonces, que Mel lo quiere absorber. Ya lo ha logrado, entonces, un poco. Ahí luego los liberales fueron a votar por Lidia Xiomara. Claro, pero la mayoría, 500,000 votos. Así que los liberales que andan pidiendo chamba creyendo que ganó libre. Si ellos hubieran votado por el candidato liberal, Gianni Rosenthal, entonces tendrían derecho que Tito Mejía estuviera gestionando ponerlos en chambas. Pero ganó Libertad y Refundación, que postuló a Xiomara Castro de Zelaya. Por eso, los agentes del Partido Liberal, soy sincero, si quieren que el Partido Liberal les ayude, los coloque, los apoye, apoyen al Partido Liberal en la próxima elección. Pero ganó Libertad y Refundación contundentemente. Es que muchos me dicen, yo soy liberal y fui a votar por Libre. Ganó Libre. Lo que ganó fue Libre. Rápidamente voy a leer a la gente porque nos tenemos que ir, dice el licenciado Jorge Vallecillo. Buenos días, Raúl. Los partidos tradicionales han desaparecido en América Latina y Honduras no va a ser la excepción. El Partido Nacional es el partido más corrupto y los liberales dieron un golpe de Estado a otro liberal. Libre tiene un brillante futuro y buenos intelectuales y se va a hacer un buen gobierno, dice el licenciado Jorge Vallecillo. Estamos esperando. La abogada Ada Cruz. Dice la abogada Ada Mejía de Cruz Torres,
Y Edgardo está equivocado. Es cuestión de reestructurar la dirigencia del partido con líderes responsables, ella es nacionalista, sí, respetuosos de las arcas del Estado y con vocación de servicio. Con ese ejemplo la gente sigue y aprende mucho del ejemplo. El mensaje del partido, justicia social en libertad y democracia, esto no es el problema es la actitud de la gente, la falta de sentido de pertenencia, de amor al país, a su comunidad, a su barrio, a su colonia. Es necesario comenzar ahí. Hay mucho por hacer y es necesario unirse todos y escribir la estrategia y luego logística a seguir. La actitud y el deseo de mejorar es lo primero. Una constituyente no. ¿Para qué centralizar los poderes? Para que si la constitución original es muy buena, claro, sacando varios temas institucionales del mismo, incluyendo las sedes, dice la abogada Ada Mejía de Cruz Torres. Aquí me dice, oigan bien esto. Buen día, Raúl. Salvador Narrala cree que cada 4 años hay nuevos pendejos para apoyarlos y solo el billete les baja y después se desentiende como le pasó a Alan Macoto, me dice el señor Mario Saldaña Jr. Eso es lo que la gente está reaccionando. Por aquí estaba también el abogado Germán Licona. Raúl, buenos días. Sus panelistas no deben desconocer que Rusia ha sido aliado del régimen de Daniel Ortega desde 1979 al 90 y desde el año 2007 el legislativo nicaragüense aprobó más de 40 decretos para que las fuerzas militares de Rusia realicen operaciones militares conjuntas con Nicaragua, por lo que ningún gobierno de Honduras en todos esos años se ha pronunciado. Que la presencia de Rusia haya alterado el equilibrio militar en el istmo centroamericano. Saludos y bendiciones a sus panelistas. Gracias, no puedo leer todos los mensajes. Nos vamos, don Edgardo. Osman Reyes, el presidente del Colegio de Periodistas. Este es de los programas que no quiero que termine. ¡Viva el Partido Liberal! Muy bien, gracias por la invitación. Creo que el mensaje está claro. El avance de la izquierda latinoamericana obedece a los fracasos, a los grandes fracasos de la derecha, de la centro-derecha. El llamado a los partidos de centro y centro-derecha en Honduras es a reformarse, no solamente a cambiar el liderazgo. Estoy de acuerdo con el cambio de liderazgo, pero de nada sirve un cambio de liderazgo si no hay un cambio de planteamientos políticos y económicos. Y segundo, la izquierda en muchos países de América Latina ha dejado la embarrada, como dicen en Chile, ¿verdad? Y en Honduras estamos casi 6 meses de este gobierno. Hay nepotismo, hay corrupción, hay atropello a las leyes, empezando por una junta directiva ilegal, y de ahí sigan contando la incapacidad económica, en el tema económico, la incapacidad en seguridad, la incapacidad en salud, educación, infraestructura, y ¿para qué sigo? No lo tengo que decir yo, lo dice todo el mundo en la calle. Así que de continuar las cosas así, vamos a tener 4 años al Partido Libre y para afuera. Gracias. Me dice aquí don Oscar Andino. Buen día. En efecto, el señor Rodríguez dio a entender que se quede don David Chávez en el Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Aristides. Bueno, yo creo que es importante entender de que en la historia cualquier momento como este es un pequeño detalle, es un pequeño momento si pensamos frente a la eternidad. Y este es el momento de las izquierdas en América Latina. Vamos a ver esta segunda oleada que deja, porque la primera oleada tuvo muchos problemas, muchos inconvenientes. En algunos lugares tuvieron éxito, en otros no. Y eso dio lugar a que perdieran el poder en la mayoría de los países que lo habían alcanzado. Para el retorno, para lo que viene después, es que debemos de prepararnos. Y yo veo para el caso de Honduras que puede jugar un papel importante es el Partido Liberal, porque hemos dicho que el Partido Nacional es un partido que no solo está en crisis, sino que carga con un legado terrible, reciente, eso no se va a olvidar tan rápidamente, y que el Partido Liberal, luego de su crisis de 2009, ha ido mejorando, evolucionando. Buenos días, el Partido Liberal no fue actor decisivo en el derrocamiento del expresidente Zelaya Rosales. Tesis que se puede y debe demostrar. Yo ahí no estoy de acuerdo con él. Sí, claro estaba Micheletti sí. metido. No, estaba Micheletti, estaba Saavedra, todos los diputados, quienes le falsificaron la firma a él. Eso es ponerse una venda en los ojos, sí. De decir eso. Yo creo que aquí hay que partir de realidades. Sí, yo a él sé que el general ha sido un gran militante del Partido Liberal, muy entregado y
que ha dado buenas ideas. Pero bueno, volviendo con esto, creo que hay que prepararse para generar una alternancia que le permita al país transitar de un gobierno que pueda ser de izquierda moderada a un gobierno de centro, de derecha moderada, que le genere progreso, porque solo la estabilidad política y la continuidad de ciertos programas es lo que puede generar progreso. Gracias, don Arístide Mejía, don Edgardo Rodríguez, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con nosotros, siga con Canal 11.